Mucha gente me ha dicho que lo está grabando entero el serial, lo cual me parece... Por cierto, que un día te voy a dar una alegría, porque tengo un oyente y paciente que tiene todos nuestros programas del Club de la Tarde grabados y los está metiendo en un compact estos de... esos que usáis en los ordenadores. Y me lo va a regalar y te lo daré yo a ti. En un CD plom. Yo eso no sé lo que es, pues no tengo ordenador, como ya sabes. Bueno, pues el primer capítulo, fundamentalmente la idea que yo quería es contarle la historia de la depresión, pero quería que se quedasen ustedes con un concepto fundamental. La depresión no es una cosa de ahora. Eso ha existido prácticamente desde que el hombre es hombre y ha sido perfectamente descrita por todos nuestros antecesores, fundamentalmente los egipcios y luego los griegos. Y que la describieron tal cual la describimos ahora, es decir, que no ha cambiado nada. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué ahora estamos todos los días los psiquiatras en los medios de comunicación? Porque lo que ha cambiado es la frecuencia. No nos hemos inventado la depresión, no es nueva la depresión, sus síntomas no son diferentes, lo que ha cambiado es la frecuencia. Ese es el concepto final del primer programa que yo quise dar. Perdón, yo vuelvo a cuestionar una vez más esa afirmación. ¿Ha cambiado la frecuencia o la frecuencia de diagnóstico? No ha cambiado la frecuencia. ¿Seguro? Sí, seguro, porque los estudios que se hacen en poblaciones no diagnosticadas hay un aumento clarísimo, ¿no? Entonces, yo quiero hoy lo que me interesa, aparte del preámbulo que voy a hacer, es a ver si puedo hacerlo bien para que ustedes, al final del programa de hoy, sepan realmente lo que es una depresión, porque les aseguro que la mayor parte de la gente no sabe lo que es una depresión, pero incluso, insisto, incluso médicos de atención primaria realmente no saben lo que es una depresión, ¿no? Porque si yo pregunto qué es una depresión y hago una encuesta ahora mismo, ahora que se hacen tantas encuestas, pues estoy convencido de que la mayor parte de la gente me dirá, pues una depresión es estar triste, estar deprimido. No, eso no es una depresión. Y a ver si yo intento hoy explicarles bien lo que es una depresión. Quiero empezar hoy realmente hablando ya de la depresión de una forma ya no histórica, sino actual. Decirles que a mí me parece que en este momento hay dos problemas con la depresión. Y yo tengo la suerte, la fortuna de poder actuar o intentar mejorar, no solucionar, pero sí ayudar, aportar mi granito de arena sobre los dos problemas que yo encuentro en la depresión en este momento. Uno, la falta de información que tiene la población en general sobre la depresión. Todavía, José Luis, yo te estaba comentando el otro día, el jueves, cuando estuvimos cenando, que el día anterior había ido a cenar con unos compañeros médicos que me invitaron a cenar, uno de ellos porque era paciente mío, y me dijo textualmente durante la comida, dice, realmente, ¿qué 3 años de mi vida he perdido por no ir a verte, por creer que la depresión es una cosa que la podía solucionar yo solo? Y hace 3 semanas que fui a verte y en 3 semanas me ha cambiado la vida por completo, ¿no? Eso, lamentablemente, se sigue dando. Y este hombre fue a la consulta porque un compañero suyo, que también había sido paciente mío, realmente me llamó y le llevó de las orejas a la consulta, ¿eh? Eso pasa mucho en general en la población. Tengo que decir que entre los médicos más, porque como ya se sabe, los médicos somos muy malos pacientes en general, ¿no? Pero todavía hay una gran cultura de que la depresión es una cosa que, bueno, pues una enfermedad que está ahí o que son problemas y que uno lo va a resolver. Exacto. Lo que no hay conciencia es precisamente de que sea una enfermedad. Es una enfermedad, que es lo que... Hay conciencia de que es un estado de ánimo, que se puede superar. Esto es por un problema, ese es el error, claro. Porque casi siempre se asocia a un problema, porque ¿quién no tiene un problema en un momento dado? Entonces dice, no, estoy deprimido por tal, y se hace una relación causa-efecto casi siempre errónea, ¿no? Como ya hablaremos la semana que viene, las causas de la depresión son varias, ¿no? Pero yo quería decir que yo estoy haciendo dos de las cosas que creo más importantes. Una de ellas es realmente intentar que ustedes sepan, la población tenga una idea de lo que es la depresión, y segundo, que los médicos de atención primaria, que son los que tienen la sartén por el mango, porque ellos son los que tienen que diagnosticar la depresión y tienen que tratarla, porque sabiendo realmente decir que ha mejorado mucho el conocimiento que los médicos tienen sobre los trastornos psiquiátricos con respecto a hace unos años, que era considerada como casi una especialidad apestosa, pero yo tengo la suerte de, pues prácticamente es difícil una semana o un mes donde no de 1 o 2 charlas a los médicos de atención primaria en los centros de salud, ¿no? Y eso pues hace que yo realmente esté satisfecho de esta labor que estoy intentando hacer con ustedes y con los médicos de atención primaria. Entonces, lo que quiero decirles es que de cada tres pacientes, solo uno va al médico, como ya hemos dicho alguna vez, y eso se lo quiero enfatizar, solo uno va al médico. De cada 3, uno de ellos dice, no voy al médico porque esto es
no es una enfermedad, como decía José Luis, esto es una cosa que yo puedo resolver. Tengo tal problema y yo lo puedo resolver. No se dan cuenta que tiene un trastorno depresivo. El otro va a unas cosas que ahora mismo está en auge, que son las medicinas alternativas, ¿no? Yo no tengo nada contra las medicinas alternativas, cada uno puede creer lo que quiera, pero lo que está claro es que hay un aumento claramente de las medicinas alternativas. Y hay un aumento, y esto sí, ojo al dato, y los médicos tenemos que darnos cuenta de alguna cosa, aparte de que luego muchas veces uno busca un culpable y se encuentra el culpable en los médicos y dice, no saben, no llegan hasta aquí, busco otro tipo de medicina, que me parece muy válido, ¿no? Pero una de las cosas que los médicos de medicinas alternativas están ofreciendo y que los médicos no estamos ofreciendo en este momento son dos cosas, que es que se nos está olvidando el factor humano y el concepto tiempo. O sea, yo no voy a intervenir demasiado en este tema, pero yo simplemente quiero hacer reflexionar a todos nuestros compañeros, a todos mis compañeros y a mí, desde luego, que el factor humano sigue siendo muy importante. Como yo no sé si hablé aquí a nivel privado o la semana pasada en la radio, o sea, para mí una de las consecuencias más importantes que ha tenido, bueno, no de las consecuencias más importantes, sino una lectura muy importante de lo del atentado del 11 de septiembre es el fallo de los servicios de inteligencia americanos. A mí me parece es una de las cosas más sangrantes de lo que ha pasado. Y los que conocemos un poquito cómo funciona esto, mi opinión es porque se han olvidado el factor humano. Se han creído que con la informática ya se hace todo. Y con la informática está claro que es una gran ayuda, pero con eso no se hace todo. Y quizá los médicos estamos creyendo eso y quizá los pacientes están creyendo eso, que a base de muchas pruebas se soluciona. Y en psiquiatría, por lo menos la depresión, prácticamente se sigue diagnosticándose, como decía mi gran maestro, mi jefe, que ya les hablado muchas veces del psiquiatra de Cartagena, se sigue diagnosticando con una oreja, lápiz y tiempo. Una oreja para saber y oír lo que dice y escuchar lo que dice el paciente, lápiz para apuntar y tiempo para que el paciente nos lo cuente, ¿no? De todas formas, hablando de las medicinas alternativas, la semana pasada Javier Martínez Salmeán nos habló del cáncer de mama y yo no tuve más remedio que prevenir una vez más a nuestras amigas y amigos oyentes sobre las medicinas alternativas en general, incluyendo en ellas el curanderismo. Tú sabes que aquí tuvimos el caso, yo lo comenté, de una amiga mía que murió de cáncer porque dejó el tratamiento, digamos, convencional para caer en manos de un médico, sí, licenciado en medicina, centroeuropeo, que tiene una especie de secta que pretende curar el cáncer con el pensamiento. Cuidado con las medicinas alternativas. Quiero decir, hay médicos que practican, por ejemplo, la homeopatía y son médicos licenciados en medicina y cirugía que, bueno, pues por una serie de razones y con una serie de estudios han decidido adoptar esa disciplina que algún día probablemente será especialidad en España como lo es en Francia. Sea discutible o no, por ejemplo, tu área no es nada partidario, pero bueno, sea discutible o no. Pero cuidado, porque hay mucha gente disfrazada de médico que de médico no tiene ni el título siquiera. Cuidado con eso, de verdad. No solamente en psiquiatría, sino en cualquier campo de la medicina. No, si está claro, José Luis, que cualquier medicina puede ser válida, la homeopática, la acupuntura, etcétera. Yo lo único que pido, y además yo estoy de acuerdo que hay muchos compañeros que la ejercen de una manera muy honesta y con buenos resultados, lo único que pido es que se sometan a las mismas pruebas que nos sometemos los demás. Claro. Porque para que un medicamento esté en la farmacia y los médicos lo podamos recetar, se ha sometido a un estudio exhaustivo y la medicina tiene que demostrar unos resultados que los demás no tienen que demostrar. Y no sé por qué. Yo lo único que pido a los demás es que se tengan que someter a lo mismo que la medicina tradicional. Y si se someten, pues cada uno que haga lo que quiera y cada uno que exija lo que quiera, siempre que luego, claro, eso no sea perjudicial para el enfermo, que es lo que nosotros tenemos que demostrar, ¿no? Dicho este inciso de que mucha gente no va al médico, lo primero, el primer concepto que además que yo voy a explicarles hoy, que es una depresión. Eso es lo que, como he dicho al principio, si yo les pregunto a ustedes qué es una depresión, me dirán, es estar triste, es estar deprimido, etcétera. Bueno, pues eso no es una depresión. Para explicarles a ustedes lo que es una depresión, tengo que explicarles lo que quiere decir la palabra depresión. ¿Tú te acuerdas, José Luis, y ustedes se acuerdan, que yo el primer día cuando hablé, la depresión no se le llamaba depresión al principio? Melancolía. Se le llamaba melancolía, que venía de melaina cole, que en griego, yo no sé griego, pero bueno, lo he leído en los libros y si alguno no lo digo exactamente, bueno, pues algún erudito en griego pues me perdone, pero más o menos es el concepto que quiere decir la bilis negra, ¿no? Entonces ese concepto reinó en la psiquiatría durante mucho tiempo, hasta que en el siglo XVII, en 1625 más o menos, se acuña el término depresión, en Inglaterra fundamentalmente, ¿no? Depression, que dicen los ingleses en este caso, que viene del latín de
premere. Depremere en latín quiere decir tirar hacia abajo algo. Es decir, una cosa que está tirada hacia abajo se le dice depremere, oprimida hacia abajo. No sé si ustedes me entienden el concepto. Algo que está normal y se le tira un poquito hacia abajo, se le empuja hacia abajo. A eso se le llamaba depremere, depresión, porque decía que el alma estaba tirada hacia abajo. Entonces ese concepto tuvo éxito en la psiquiatría y poquito a poco se fue imponiendo, de tal forma que, como ya les contaba, en el siglo XIX pues es el término que se usaba prácticamente, la depresión, y ahora se sigue usando, y melancolía a veces se usa un poco pues como sinónimo de depresión muy grave, pero realmente lo que estamos usando es el término depresión. Entonces yo les traduzco el concepto. Ese concepto que en el siglo XVII ellos ya tenían la intuición que es algo que tira hacia abajo, pues es el concepto real. ¿Qué es lo que pasa con la depresión? Pues que un sistema, un órgano, que es el que tiene que ver con la mente, con el estado de ánimo, que es el cerebro, está tirado hacia abajo. Tirado hacia abajo no quiere decir que el cerebro esté hacia abajo, sino que su funcionalidad, su capacidad de crear las cosas para la que está hecha, está hipofuncionante. Es decir, que hoy día podíamos traducir de una traducción libre, literal y mía, que el término de premere lo que quiere decir es que una cosa está hipofuncionante. Por ejemplo, podríamos decir, haciendo un paralelismo, para que ustedes me entiendan, un hígado deprimido sería un hígado que no hace las funciones normales por cualquier tipo de alteración, sino que está hipofuncionando, es decir, que está funcionando por debajo de lo normal. Y eso nos va a explicar muy bien para que ustedes entiendan lo que es una depresión. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el órgano de la vida mental, de la mente, el órgano es el cerebro, el órgano. Luego la mente es algo más que la función del cerebro, ¿no? Hay muchos más factores, como hemos hablado siempre, los biopsicosociales, pero ¿cuál es el cerebro? ¿Dónde reside la función mental? Y para todo lo que tenemos del estado de ánimo, la angustia, es el cerebro. Luego, si el cerebro, por una de las causas de las que hablaremos la próxima semana, está hipofuncionante, pues ¿qué va a pasar? Pues las funciones para las que está hecho, pues estarán bajas. Es como si cuando yo digo, mi hígado está hipofuncionante. Bueno, pues resulta que mi aclaramiento, mi digestión, etcétera, para lo que sirve el hígado, está hipofuncionante y por lo tanto haré mal las digestiones, tendré problemas, etcétera, ¿no? Por cierto, que yo he oído a bastantes médicos hablar precisamente, ya que tú has citado ese ejemplo concreto, de hígado deprimido. Sí, porque el concepto sirve para todo, claro, el concepto sirve para todo. Es un concepto que lo que decían los antiguos es que el alma estaba deprimido, el alma que llamaban el alma en ese momento estaba deprimido. ¿Y eso cómo lo traducimos hoy día? Pues lo traducimos que la función cerebral está deprimida, está hipofuncionante. Entonces la cuestión es así de sencilla. Piensen ustedes que el cerebro lo que está es hipofuncionando. Entonces, para saber qué es una depresión, pues es fácil. ¿Para qué? ¿Cuáles son las funciones del cerebro? Entonces yo se las explico y ustedes se van a dar cuenta por qué el cerebro tiene una serie de síntomas. Pues miren ustedes, el cerebro fundamentalmente tiene 4 funciones. Tiene 4 fundamentalmente, luego tiene muchas más, pero son las 4 más importantes. La primera, y lo voy a decir de arriba abajo, de arriba en orden filogenético, yo siempre hablo de arriba abajo, suponiendo que la capa prefrontal es exclusiva del hombre y se supone que es la más importante, se supone que todo el mundo piensa, ¿no? Pues primero, ¿para qué está hecho el cerebro? Para pensar. Bueno, ya saben ustedes que siempre es muy fácil el chiste que, bueno, no todo el mundo piensa, ya saben. A mí me gusta mucho el anuncio ese, José Luis, no sé si que lo has oído. Dice, bueno, no sé si en el mundo extraterrestre habrá vida inteligente. Lo que estoy seguro es que en la Tierra no estoy seguro que la haya en la Tierra, ¿no? Pues realmente eso es así, ¿no? Se supone que el cerebro lo primero que sirve es la capa prefrontal cortical, que es la que nos hace pensar. Porque ya saben ustedes que sienten muchos animales, pero nosotros sabemos que sentimos. Es decir, lo primero que sirve el cerebro es para pensar. Lo segundo que es, bajando esa capa en ese sistema límbico del que hemos hablado, de esos circuitos de que hablaré la semana que viene, es para sentir. Lo que nosotros sentimos por el cerebro. Es lamentable, es mucho más poético, mucho más bonito pensar que sentimos con el corazón, pero no, realmente tengo que decir que es así, sentimos con el cerebro, ¿no? De ahí viene esa relación entre sentimiento y pensamiento del que hablé la semana pasada, de las cuales algunos con más vista comercial que tú y que yo se han forrado con libros del cerebro emocional y todo eso, que es la relación entre esos 2 cerebros, de la cual hablaremos la semana que viene, esa relación de la cual nosotros ya hemos hablado aquí, pero nosotros
nosotros no tenemos ese instinto comercial que tienen algunos que se han forrado con el bestseller ese de cerebro emocional y todo ese tipo de... nos va, macho. Claro, así nos va aquí haciendo programas que le vamos a hacer, ¿no? La segunda cosa que sirve el cerebro, resulta, es para sentir. Es decir, primero pensar, segundo sentir. Tercero, ¿para qué sirve el cerebro? Para dirigir nuestra conducta, el drive que dicen los ingleses, ¿no? El cerebro es el que ahora mismo, si a usted le gusta lo que está oyendo, pues sigue oyéndolo. No solo lo escucha, sino que sigue con la radio puesta, y si está haciendo una cosa se mantiene pegado a la radio porque le interesa. Y si no le interesa, el cerebro es el que va a dirigir su mano, va a apagar y se va, o va usted en el coche y va a cambiar de emisora. Cosa que no va a hacer, evidentemente. No va a hacer, no se le ocurra. Entonces, el cerebro es el que dirige lo que hacemos en cada momento. El cerebro es el que, cuando está uno sentado y se aburre, pues una de dos: si se tiene que quedar, se queda diciendo qué aburrimiento, o si no, se levanta y se va, ¿no? Es el que dirige nuestra conducta. Y el cuarto, la cuarta función para que está hecha el cerebro, la hablamos no hace mucho, después del verano, yo creo, antes del verano, ya no recuerdo, que es para dirigir todo lo que pasa dentro de nuestro organismo. El cerebro es el gran radar dentro de nuestro organismo. No pasa nada dentro del cuerpo humano que no se le informe al cerebro y que el cerebro no decida lo que hay que hacer. Es decir, cualquier cosa, incluso las que ustedes no crean, como una gripe, como una infección, como cualquier cosa que suceda, lo que hace... Recuerden ustedes que yo los expliqué, yo creo que hace un mes y pico, cómo funciona todo esto por medio de... Creo que tú no estabas, yo creo que estabas de vacaciones cuando yo expliqué esto, cómo el cerebro se informa de todo y cómo el cerebro tiene una serie de correos que reciben información y dan las órdenes de lo que se debe hacer. Luego, el cerebro es el que dirige todo nuestro organismo. Les repito las 4 funciones para las que está hecho el cerebro: pensar, sentir, dirigir nuestra conducta y dirigir todo el organismo. Eso está hecho. ¿Hay una hipofunción? ¿Qué es una depresión? Pues que esto está deprimido, que esto funciona poco o funciona mal. Porque hoy hablamos de hipofunción, aunque en realidad lo que sabemos hoy es que no hay una hipofunción, sino hay una disfunción, ¿no? Entonces, yo les voy a decir los síntomas que produce una depresión. Pues, ¿cuáles son? Un segundito, que hay una pregunta de un oyente. Un comentario. Dice que ¿por qué criticas? Hombre, criticar no se ha criticado. El libro El cerebro emocional, que si no te habrás confundido con el libro Inteligencia emocional. No se ha citado un título concreto. No, vamos a ver. No, en ningún momento he criticado ninguno de los dos. La crítica era a nosotros, que no hemos tenido un poco aunque yo he de reconocer que a mí varias veces me han ofrecido el publicar estas cosas que yo digo. No, la crítica, perdón al oyente, me he expresado mal, la crítica era a nosotros, por no haberlo hecho nosotros, cuando esto, nosotros lo hemos hablado aquí en la radio ya hace años, mucho antes de que se publicaran estos libros, nosotros hemos hablado ya. La crítica era por no haberlo hecho nosotros. Yo reconozco que ahora ya, como hace 7, 8, 9 años, a mí ya una editorial me dijo que por qué no publicaba todo esto, y como realmente eres un vago, soy un vago. Macho, es un vago, pues la crítica es que soy un vago. La crítica es que soy un vago, y no lo he hecho, ¿no? Entonces, yo les estaba diciendo, si hay una disfunción de estos cuatro, pues ¿qué se produce? Un síndrome caracterizado por una serie de síntomas. Un síndrome es una serie de síntomas que aparecen por la alteración de un órgano. Entonces, la depresión no es estar triste. La depresión es todos los síntomas que van a aparecer como consecuencia de una hipofunción o una disfunción del cerebro. Y entonces, en estos 4 grupos van a dar síntomas. Voy a empezar por el primero, que es los síntomas emocionales. ¿Por qué? Porque son los más frecuentes. Aunque antes he dicho que los más importantes eran los de pensar, estos son los más frecuentes. Si el cerebro lo que sirve es para sentir, pues hay una alteración de los sentimientos. Hay tristeza, hay ansiedad. Por eso casi siempre en la depresión se aparece la ansiedad. Cuando muchas veces hemos hablado que a veces se confunde la depresión con la ansiedad, porque uno se queja de la ansiedad, que es lo primero que a uno más le duele, ¿no? Pero es que es muy difícil que haya un cuadro de tristeza y que no haya ansiedad. ¿Por qué? Porque son síntomas que van metidos en estos circuitos de los que hablaré la semana que viene. Y tanta relación tienen que, como tú has comentado en alguna ocasión, hoy en día la ansiedad muchas veces se trata muchas veces no, se debe tratar con antidepresivos. Se debe tratar con antidepresivos. Entonces, dentro de la esfera de los síntomas emocionales hay 3 fundamentales. 1 es la tristeza, 2 es la ansiedad y la tercera es la anedonia. La anedonia es un síntoma que aparece con mucha frecuencia.
diferencia, que es la incapacidad de sentir, por eso sentir, placer para las cosas que normalmente nos la producen. Es decir, por ejemplo, es como si José Luis de pronto me dice un día pues que oye a Mahler y que no le emociona, que le da igual oír a Mahler o a Mozart. Diré, cuidado, José Luis está deprimiendo. Hombre, que me da igual, sí, a mí me da igual oír a Mahler. No, que decir que te da igual que oyes la novena o oyes la tercera de Mahler y te deja indiferente. Vamos, ¿no? para poner mejor el ejemplo, que me da igual comer percebes que acelgas. Por ejemplo, a cualquier cosa que te cause placer. Si te pasa eso, yo creo que ya estás en un estadio ya fatal y terminal, ¿no? La anedonia, que es la pérdida de capacidad, eso es muy importante porque muchas veces es el primer síntoma que aparece, ¿no? La pérdida de capacidad de gozar de las cosas que normalmente se gozan, ¿no? Esos tres son los síntomas de la esfera emocional: la tristeza, la ansiedad y la anedonia. Luego, los síntomas cognitivos, es decir, los del pensamiento, pues hay una alteración del pensamiento. Lo primero es un pesimismo. Es decir, el paciente se siente pesimista, se siente desesperanzado, por eso no va al psiquiatra muchas veces, ni va al médico, porque si esto no tiene solución, lo mío no tiene solución, ¿para qué? Hay un sentimiento de culpa, un pensamiento erróneo, el sentimiento de culpa. El que está deprimido se siente culpable hasta del atentado del 11 de septiembre, y eso no digo ninguna tontería, yo lo he oído ya en la consulta. Es decir, se siente culpable, tiene sensación de culpa pues de cualquier cosa, pues de que no es buena madre, que no es buen padre, que no gana suficiente dinero, que no tiene a sus hijos atendidos, se siente culpable. Que no hace lo suficiente porque el mundo sea mejor. Eso es, ideas de culpa, es decir, tiene pesimismo, ideas de culpa, desesperanza, falta de concentración y de la memoria. Esto es muy importante por alteración del hipocampo, como ya hablamos en su momento. Entonces, la mayor parte de los trastornos de la memoria y de la concentración son de la esfera psicológica. No es que usted tenga una enfermedad de Alzheimer ni que está perdiendo ya la cabeza, es que tiene probablemente un cuadro depresivo o un cuadro ansioso, porque es en los pensamientos, en el funcionamiento de pensamiento, es decir, pesimismo, culpa, desesperanza, ideas suicidas, falta de concentración y la última muy importante es ideas de incapacidad, y a uno le baja la autoestima. De pronto uno dice, no, le mandan al psicólogo porque de pronto empieza uno con una pérdida de autoestima, y bueno, es posible que los psicólogos puedan ayudar en esto, pero hay que diferenciar. Porque la pérdida, una cosa es la personalidad con baja autoestima, que la tienen ahora y hace un año, y otra cosa es que de pronto empieza a pensar que uno no vale para nada. Eso es una depresión. La diferencia es que uno le pregunta, bueno, ¿y hace 2 años usted pensaba que no valía? Dice, no, hace 2 años sí creía, yo confiaba en mí, es ahora cuando no confío. Eso es una depresión. Es decir, esos son los síntomas de la esfera del pensamiento. Luego, de la esfera de la conducta, ¿para qué sirve? Para dirigir la conducta. Luego, hay alteraciones en la conducta. Hay lo que llamamos en psiquiatría una inhibición psicomotriz. Es decir, el paciente no tiene ganas de moverse, se estaría todo el día metido en la cama, como el cerebro, sí, como José Luis, como el cerebro es el que dirige nuestra conducta, pues al haber una hipofunción, dice, yo lo único que tengo es estar metido en la cama, no quiero saber nada de nadie, estar en el ¿Eso sofá. Es únicamente por depresión? ¿No puede ser por vaguería? No, lo tuyo es vaguería, no confundamos. Bueno. Hay una tendencia al aislamiento social, porque el enfermo no tiene ganas de nada, no tiene ganas de relacionarse con nadie. Y hay unas tentativas, antes se me ha olvidado, en la esfera del pensamiento hay ideas de suicidio a veces. Digo ideas porque muchas veces el paciente tiene ideas de suicidio, pero se encuentra tan mal que no puede ni ponerlas en práctica. Por eso es muy importante los tratamientos que no le mejoren con un antidepresivo desinhibitorio, con lo cual a veces puede haber grandes problemas. Perdona, antes de que se me olvide, me traslada Paloma Delgado que por cierto está imitando a Johan Cruyff. Con el chupa-chupa en la boca. Con su chupete ahí. Pues una oyente que dice... Vamos a ver, mire amiga, lo primero que la digo es que estoy en absoluto desacuerdo con usted. Y ahora a ver qué dice Pancho. Una oyente que dice que no hay por qué verlo todo desde una perspectiva tan científica, que hay cosas que no hay por qué arreglarlas con medicamentos y que el factor emocional es mucho más importante. Tiene usted razón en eso, pero no en el caso de la depresión. No en el caso de la depresión. Y siento ser yo quien se lo diga, yo se lo digo desde mi experiencia como paciente y Pancho se lo puede decir desde su experiencia como médico. La depresión es una enfermedad que tiene un tratamiento, y un tratamiento que puede ser en la esfera psicológica, en la esfera farmacológica, y que se produce por muchas causas. Lo único que le puedo decir a la oyente esta es que espera la semana que viene. Es decir, yo estoy describiendo la enfermedad. Las causas, que muchas veces son puramente emocionales, las voy a describir la semana que viene. O sea, lo único que le digo a esta oyente es que espere, entiéndanme, antes de hacer preguntas, esperen a que acabe toda la serie, que a lo mejor luego se lo voy explicando todo poco a poco. Yo hoy estoy escribiendo los síntomas y por qué se produce
produce dentro del cerebro. Ahora, las causas las voy a explicar la semana que viene, y efectivamente hay causas que son puramente psicológicas, sí, efectivamente. De todas formas, las causas emocionales traen consigo también trastornos fisiológicos. Es que eso lo explicaremos la semana que viene, porque los circuitos están interconectados y cualquier cosa, una cosa física puede producir síntomas psíquicos y una cosa psíquica síntomas físicos. Hombre, aquello de las personas que les dan un susto, que dicen que es un mito y se conocen casos y se les queda el pelo blanco, el sudor que nos entra ante una situación de estrés. Naturalmente, todo eso lo voy a explicar, querido oyente, lo voy a explicar la semana que viene. Entonces decía, los síntomas conductuales, la inhibición psicomotriz, el aislamiento social y una alteración de la conducta son las tentativas suicidas. Es decir, muchas veces el paciente tiene ideas suicidas, pero no se atreve, pero sí hace pequeñas tentativas. Y esto con esto hay que tener cuidado, porque es muy fácil decir, está llamando la atención. Sí, la mayor parte de los enfermos que se suicidan previamente han dado un toque de atención al tema. Por eso hay que ser muy serios con este tipo de cosas. Y por último, el último grupo de síntomas les he dicho que el cerebro es el director, la oficina central de todo el organismo. Luego va a tener síntomas físicos. Es decir, los síntomas físicos más importantes son el insomnio. Ya saben que hay una diferencia entre el insomnio de conciliación, o sea, el que uno tarda en dormirse, que es propiamente de la ansiedad, o el insomnio matutino, el que uno se despierta temprano, que ese es de la depresión. Anorexia o bulimia, o sea, pérdida de apetito, trastorno del apetito, inapetencia sexual, que es muy propio de las depresiones, y un síntoma muy importante, luego puede dar todo tipo de síntomas, que es la fatiga y el cansancio. Uno de los síntomas más frecuentes de la depresión es que la persona está cansada, está fatigada, empieza a ir al médico, se le hace 40.000 pruebas diferentes, toma todo tipo de reconstituyentes y ninguno le mejora. Es decir, yo he dicho 4 grupos de síntomas y esto es una depresión. Todos estos síntomas no se producen evidentemente todos, unos son más frecuentes que otros, pero como les decía al principio, la depresión no es estar triste. La depresión es que el cerebro está hipofuncionante y como tal las funciones para las que sirve están alteradas y sirve para pensar, sentir, dirigir nuestra conducta y dirigir el organismo, y por lo tanto se aparecen síntomas de cualquiera de ellos. Y así es posible que uno pueda tener una depresión sin estar triste y aparecen cualquiera de los otros. Esto es una depresión, no es estar triste, sino un conjunto de síntomas que pueden aparecer unos u otros, unos con más frecuencia y otros con menos. Y que en una depresión pueden aparecer unos y en otros otro. Esto realmente es una depresión. Las causas se las voy a decir la semana que viene, pero ya les adelanto, para los que sean un poco precipitadillos, que hay causas de todo tipo, causas psicológicas, causas sociológicas, causas físicas, hay de todo, pero ya se lo digo de entrada, como prefacio, preámbulo, la semana que viene, la depresión, como he dicho tantas veces, es la meta final a la que se puede llegar por muchos caminos. De todas formas,